Bueno, le acaban de ver, le acabamos de dar la bienvenida a Mario Conde. Hemos hecho un pequeño receso en la programación habitual de Onda Mezquita 7 Televisión esta semana para abordar o suplantar el espacio que teníamos destinado a esta hora, en este día, precisamente para tener al protagonista con el que hoy vamos a estar en los próximos minutos. Le decía, lo veíamos, le saludamos. Mario Conde, ¿qué tal? Muy buenas, de nuevo. ¿Qué tal? Estamos en un enclave emblemático de Córdoba, en el Real Círculo de la Amistad. Me consta que ha estado usted aquí no solo comiendo, porque luego ha presentado un libro del que vamos a hablar enseguida. Ha estado en el acto de presentación de un libro, en concreto Las novelas de la Reconquista, de obras completas de Julio Merino, que vamos a enseñar a cámara porque creo que es un libro que ya de por sí merece la pena, como tal, recoger. ¿Qué tal por Córdoba? Bien, efectivamente yo he venido básicamente para la presentación de este libro, ¿no? Estuve aquí, ¿qué hará? No me acuerdo, pero estuve con don Julio Merino, estuvimos de charla, lo pasamos muy bien, la verdad es que lo pasamos muy bien, y cuando me dijo de venir a presentar el libro chiquitito, estrechito, sí, pequeñito, que es difícil de ver. O alguno como pues, el suyo también he visto. Es un libro, yo tengo uno así de gordo también, ¿no? Y encantado de venir aquí y estar aquí. ¿Suele tener vínculo con Córdoba, aparte más allá de la relación que mantiene con el propio Julio? Tenía amigos de juventud en Córdoba, pero la verdad es que en estos momentos no. Quitando la vez que vine hace 3 años a la Feria de Córdoba, ¿tú sabes lo que es calor? Sí, sí, hombre. Pues aquello sí que era calor. Ahora lo pasé enorme. Me vine para estar por la tarde y me fui al día siguiente, no te digo nada. Hablando de feria, ¿le gusta más la de Jerez, Sevilla? Sé que en alguna de las dos le... Me gustan todas, A mí lo que me gusta es los ambientes buenos, ¿no? Donde hay un ambiente bueno. Me da igual que sea Jerez, Córdoba, Málaga, que mi tierra, que Galicia, que Chaguazoso. Pero hay que reconocer que el sur en eso es imbatible, ¿no? Nosotros los gallegos en fiesta somos muy aburridos, somos muy germánicos, damos golpes en las mesas y cantamos lo mismo, no somos expertos en ese mundo. Mario Conde nació en Galicia, en concreto en Tui, no voy a decir el año, si quiere... 1948. ¿Lo dice usted? Bueno, pues ya lo ha dicho usted, para dejar data de la propia edad que también tiene. Pasa una cosa. Si he nacido en el 48 y tengo ya unos cuantos años, hay que ver lo bien que estoy para esos años, tengo que presumir, ¿no? Se conserva bien. Tengo que presumir, claro. Y le decía que nació en Galicia, pero luego estuvo unos años en Alicante viviendo, precisamente por circunstancias familiares, luego ya se fue a vivir a Bilbao, donde estudió Derecho, allí en Deusto. Y luego ya, bueno, pues la vida que vamos a ir recorriendo de una manera u otra, aunque sí que me gustaría profundizar un poco en el vínculo que mantiene ahora también con Andalucía, se le suele ver también por esta tierra, ¿no? ¿Es una tierra visitable para usted? Mira, nosotros, los del norte, en Galicia, el vínculo que teníamos con el sur era muy escaso, además no conocíamos bien el sur, ¿no? Yo Andalucía, hasta ya bien entrada a mi edad, la veía como una cosa lejana, ¿no? Cuando descubrí Andalucía me fascinó, ¿no? Y entendí que hay una mitología sobre Andalucía, de que la gente no trabaja, todas esas historias, ¿no? Que son falsas, ¿no? Y son rotundamente falsas. Y en el año 1990 me compré un campo en la Sierra Sevillana y me considero un ¿Cerca de Utreira privilegiado. ¿Cerca de Utreira? No, ahora está cerca de Castilblanco los Arroyos, ¿no? Y me considero un privilegiado, y desde 1990, sí, que hace ya un décadas. Poquito de tiempo. Y he vivido la tierra andaluza, las costumbres andaluzas, la vida andaluza, y me fascina, ¿no? Y luego viví 10 años en Galicia, en un pueblo de 100 habitantes, maravilloso. Y en el 2018 decidí venirme a Andalucía. Y ahora mismo vivo en Andalucía. El confinamiento lo pasé allí, en el campo, y eso no es ni confinamiento ni nada, claro, porque con un campo tan bonito, con una primavera que hizo maravillosa y tal, y tengo que decir que soy feliz. Echo de menos el norte, claro, pero lo echo de menos de largo. Hay que decir que aquí donde le vemos, ha pasado el COVID, ¿no? Y además creo que tiene anticuerpos, pues usted siempre casi todo lo ha hecho a lo grande, creo que tiene más que nadie, ¿no? Para aburrir, me dice la médica, oiga, don Mario, ¿y cómo es posible que esté usted así, que tal, y yo le tomé el pelo.
Le dije, hombre, es que yo no me he fumado nunca ni un pitillo, me he fumado 5 cajetillas diarias, ni me he tomado una copa, piscinas, y me ha acostado a las 9 de la noche, lo que no le he dicho que era por la mañana, ¿no? Pues no lo sé, la verdad es que lo he pasado. Tenemos un familiar pasándolo muy mal. No es ninguna broma el COVID, ninguna broma. Si por tu inmunología te afecta, da igual la edad que tengas, el riesgo es muy alto, ¿no? Yo he tenido la suerte de pasarlo bien, de que tengo mis anticuerpos, pero amigos míos han muerto y en estos momentos tenemos a un familiar mal. Bueno, pues ojalá se recupere, ojalá, salud para sí. él y evidentemente aprovechamos también para, bueno, transmitir desde aquí, ¿no?, ese mensaje siempre sobre la pandemia, que el coronavirus aún existe. Hay que decir que nosotros estamos inmunizados ambos, por eso nos hemos podido saludar como lo hemos hecho al arranque del propio programa, ¿no? Vínculo con Andalucía, bueno, se considera usted bien, ha superado el COVID, usted ha superado muchas cosas en la vida, en muchas etapas, ¿no? Evidentemente, vínculos familiares perdidos por circunstancias personales, donde ha convivido a lo mejor en lugares y en espacios donde a lo mejor nunca se hubiera visto, pues cuando a lo mejor entró en Deusto, ¿no?, cuando su padre le dijo, tú vas a estudiar Derecho, ¿no? Decidió por usted. Decidió por mí, así es. Bueno, no decidió mal, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, fíjate, estudié Derecho y estudié Economía, y luego ni he ejercido de abogado, bueno, un poquito. De abogado del Estado. Pero me ha servido mucho en la vida. He trabajado en la industria farmacéutica, fíjate. Ahí empezó todo, por eso le iba a preguntar un poco. Ahí empezó. He aprendido muchísimo en la industria farmacéutica, he aprendido muchísimo en la banca, y luego, y sobre todo y por encima de todo, he aprendido muchísimo en la vida, ¿no? A mí me dicen que yo he vivido 3 vidas en una, ¿no? Es que no es tan fácil ser abogado del Estado con el número 1, luego ser industrial con el laboratorio farmacéutico más importante de España. Lo vendieron además por una, lo vendí por una fortunita. 400 millones, ¿no? 450, que que 50 millones son 50 millones. Que me los de dólares. Luego, presidente del primer banco y de la primera corporación industrial de España. Y luego 4 veces que me han ingresado en prisión. 4 veces, ¿no? Recurriendo a Suiza, lleva usted también. Pero incluso viendo a mis hijos también, para luego decirte que no había absolutamente nada. No es fácil superar todo eso, no es fácil, no. Andar por las moquetas de los bancos y tal es fácil, ¿no? Saber andar por la cárcel ya no. Pero sobre todo saber superar la brutalidad, la crueldad y la injusticia contigo, eso es mucho más difícil. Pero bueno, creo que ha sido la asignatura más difícil de mi vida, vivir. Vivir con dignidad, vivir sin renunciar y poder estar hoy aquí, poder estar aquí sentado, ¿no? Eso es un éxito. Muchas etapas superadas, ahora vamos a ir ahondando en alguna de ellas. No me gustaría incidir sobre todo en lo negativo, porque también tiene una imagen que algunos han construido, ¿no?, sobre usted, de la que me gustaría hablar. Pero sí es cierto que ha citado ya precisamente su tiempo en prisión, son esos 4 ingresos en prisión. ¿Se recupera alguna vez el tiempo que uno deja en la cárcel, en la vida, pese a tener una vida dilatada e intensa como la suya? El tiempo, lo que se llama el tiempo, no. Tú no lo recuperas porque el tiempo es irrecuperable, los años pasan y ya está. Sin embargo, la calidad de lo que vives a partir de ese momento puede ser totalmente distinta. Es decir, la cárcel es un espejo. Yo me he preguntado a mí mismo muchas veces, ¿yo cómo soy? Pues para saber cómo eres te tiene que poner en una situación límite. La cárcel es una situación límite. Entonces yo me conocí a mí mismo en la cárcel y te advierto que me quedé bastante satisfecho de saber cómo soy, ¿no? Porque normalmente cuando la gente te dice cómo es, te dice cómo le gustaría ser. Pero yo he entrado y he salido 4 veces. He estado mucho tiempo en prisión. Sé cómo soy. Sé que resisto, sé que aguanto, sé que no genero odio ni venganza. Sé que quiero vivir. Y el tiempo que he vivido después de la prisión es un tiempo de más calidad, de muchísima más calidad. ¿Le da uno tiempo a acostumbrarse a entrar tantas veces en prisión? No. ¿Hay alguna vez que ya
Esto ya me lo sé, y que ya lo digiriera como tal. La última vez que me metieron dije, bueno, otra vez vienen con lo mismo, ¿no? El sistema es implacable, absolutamente implacable. Cuando el sistema decide ir a por una persona, es implacable. A mí me lo decía un exministro, estábamos un día en una fiesta. Es un exministro importante, no doy nombre porque no hace falta. Y me dijo, hay que ver lo que ha pasado contigo. Que me lo diga un exministro también suena un poco a cachondeo, pero bueno, hay que aguantarle, hay que aguantarle. Y yo le dije, así, medio en broma, medio con un fino, medio con dos finos y tal. Afinado. Le dije, sí, un poquito afinado ya, como una guitarra, afinado. Le dije, yo creo que hasta que no me muera no me dejarán en paz. Pensando que me dijera, no exageres, hombre. Y me dijo, de eso puedes estar seguro. Me acojoné un poquito, claro. Le vino a decir que hasta el final iban a estar ahí. Hasta el final. El sistema es implacable y cuando lees historia, este libro toma la historia como excusa, porque luego es una novela que es creativa, imaginativa y estupenda y divertida, ¿no? Pero cuando conoces la historia del poder, si es algo el poder es implacable, ¿no? El poder genera sus propios enemigos por la razón que sea, pero cuando genera un enemigo, implacable. ¿No es un poco contraproducente que una persona como usted, tan formada, ¿no?, en aquella época, que alcanzó, lo ha referido como tal, la primera plaza, podríamos decir, como abogado del Estado, luego acabe siendo una propia víctima de aquello para lo que tanto tiempo ha invertido? Bueno, verás, yo estudié abogado del Estado porque mi padre quería que yo fuera abogado del Estado. Mi padre era un funcionario, inspector de aduanas, y en aquella época el prestigio mayor de los funcionarios era ser abogado del Estado. Entonces, muchas veces los padres se realizan en los hijos, ¿no? Quieren que los hijos sean lo que ellos no han sido, ¿no? Bueno, a mí me da igual estudiar, a mí me gustaba mucho el derecho, me gustaba mucho estudiar, me dijo abogado del Estado, pues fui abogado del Estado. Pero a los 2 años y medio me aburrí, yo con 26 años, que era un rollo eso de ser abogado del Estado. Yo quería más vida y me largué. Y me largué a la industria farmacéutica y no volví a tener contacto con el Estado en sentido estricto hasta los pleitos penales, ¿no? Yo creo que no hay que confundir, es decir, yo creo que dentro del Estado ejercen poder personas que no se merecen. Dentro del Estado hay personas morales y personas inmorales. Hay personas justas y personas injustas. Y hay personas que en el fondo son delincuentes en potencia, ¿no? Porque de todo hay en la vida del Señor. Tu problema es cuando te encuentras enfrente de uno de esos. Porque tiene un aparato de poder inimaginable. Inimaginable. Nadie tiene tanto poder como el poder que tiene el Estado. Máxime en un país como el nuestro, en donde eso de la separación de poderes está muy bien, pero separación de poderes quiere decir que uno está en Moncloa y otro en el Supremo, pero no hay más separación. Es que no existe más separación, ¿no? Los jueces los nombra el Consejo General del Poder Judicial, que los nombra los ministros, y es terrible para alguien que es un jurista vivir lo que llaman el derecho, que no está derecho, está torcido. Pero bueno. Tantas leyes en este país, usted que las ha estudiado, no sé si seguirá estudiándolas, ¿no? Porque siguen saliendo, ¿no? Prácticamente con un goteo muy periódico. Tantas leyes y ¿se puede decir que España es un país justo? Bueno, la justicia es una aspiración, o sea, es un ideal, ¿no? Aspiramos a ser justos. Muchas veces la vida te impone cosas que pueden ser aparentemente injustas, ¿no? La justicia no es un logro, es una aspiración. Cada uno la vive en sí mismo. El problema está en que tú apruebas una ley, y una ley es una cosa abstracta, pero entre la ley y tú se interpone alguien, y ese alguien se llama juez. Pero es que ese juez es una persona humana. Y como persona humana le puede doler la tripa, le puede doler la garganta, se puede llevar bien o mal con su mujer, o puede tener aspiraciones. Y puede tener aspiraciones
más legítimas o menos legítimas. Y pertenece a un vínculo, y tiene intereses, y tiene que dictar sentencia. La ley para ti es una sentencia que dicta un hombre. ¿Qué sabes de ese hombre? A lo mejor lo que sabes de ese hombre lo sabes un poco tarde, cuando ya ha dictado sentencia. La justicia es una aspiración. No es importante la separación de poderes. Lo que verdaderamente es importante es que quienes administran la justicia sean hombres dignos, que no se dejen corromper. Pero como crees un sistema que tienda a la corrupción, el ser humano es débil. Y si ves que los que prosperan en las carreras judiciales son aquellos que han hecho caso al poder político, pues tu mujer te va a decir, Manolo, hombre, ese es el gran problema. Aprovechando que hablamos de leyes y de justicia propiamente, pues, a ver, yo no sé usted cómo valora el tema este de los indultos que quiere promover ahora mismo, se quiere promover desde el gobierno. Usted, que además es una persona que ha sufrido, ¿no?, lo que es estar precisamente, como ya rezaba y citaba, en prisión. Yo no pedí nunca indulto porque consideré que a mí se me habían condenado por cosas que no había hecho y por tanto no pedí nunca indulto. ¿Se arrepiente de no haberlo hecho? No, nunca, que va. A lo mejor ahora. Estoy encantado de la vida. Mira, yo me moriré, no sé cuándo, no tengo ninguna prisa, pero me moriré sin que nadie pueda decir que he traicionado mis convicciones, que he dicho una cosa y he hecho otra, que he renunciado a mi dignidad a cualquier precio. No. He entrado y he salido de la cárcel con la misma cabeza. A lo mejor con una cana más o dos canas más, pero nada más. He salido siempre con la cabeza alta, ¿no? No, yo no pedí el indulto. ¿Esta gente hace bien en pedir indulto? Bueno, el problema no es que ellos lo pidan, que encima creo que no lo han pedido ellos, ¿no? Parece ser que han sido unas asociaciones y tal. Coño, ten un poco de dignidad. Si quieres indulto, pídelo tú, y si no, no utilices la Pepe y tal, ¿no? Otra cosa no es que ellos lo pidan, otra cosa es que lo den o no. Y una cosa muy importante es que, yo de eso no voy a hablar mucho ahora, pero la gente está hablando de lo que dice la Constitución sobre los indultos, sobre el rey, sobre el no rey, sobre el gobierno, sobre el no gobierno, sobre los jueces, y yo creo que no se han leído la Constitución bien, ni se han leído la ley de 1870, ni se han parado a pensar en qué año se hizo, ni se han parado a pensar qué pasaba en España en el año 1870, donde simplemente te doy un dato, no había rey, no había rey. Habíamos quitado a Isabel II y estábamos esperando a Amadeo de Saboya. Ni nos hemos parado a pensar lo que dice la Constitución sobre las funciones del jefe del Estado, sobre el rey. Yo tengo la intención de escribir algo sobre eso, porque creo que se está confundiendo mucho a la gente, ¿eh? Pero vamos, no es de ahora. Yo lo que creo es que indultar a unas personas que han hecho dos cosas. Una, rebelarse frente a la Constitución unilateralmente. Y dos, decir que lo volverían a hacer. Y claro, el rey, don Felipe, representa la unidad, ¿no? Bien. ¿Estos van a favor o en contra de la unidad? En contra. Además dicen que no quieren la monarquía. Y además le han atacado personalmente al rey. Y además le han declarado persona non grata. Y con todo eso el rey tiene que indultar. ¿Eso cómo es? En cualquier caso, el hecho de que exista, ¿no?, esa figura del indulto no da cierta relación o no deja, o no deduce, mejor dicho, una cierta acción de impunidad para... Verás, el indulto, te cuento, es decir, eso es un tránsito a la modernidad. Históricamente el rey absoluto, eso lo explicaba muy bien el rey Jacobo VI de Escocia, el rey absoluto administra la justicia en nombre de Dios, está nombrado por Dios, entonces no se equivoca. Y por eso tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A partir de Carlos I de Inglaterra, sobre todo,
y de Oliver Cromwell, el rey empieza a perder poderes judiciales, ya no es juez, pero nombra al juez, es lo mismo. Entonces se crea una siguiente figura, juez natural. Majestad ni es juez ni nombra al juez. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Esto cómo es? ¿Soy un rey? Bueno, pues me reservo una cosa, ¿qué? El derecho de gracia. ¿El derecho de gracia? Sí. Tú eres juez, tú condenas, pero yo puedo perdonar. Entonces, esa figura del perdón se va arrastrando como un atributo real. Lo que ocurre es que otros jefes del Estado, que no son monarcas, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, lo copian. Y el presidente de Estados Unidos te pega un indultazo, curiosamente, cuando va a dejar de ser presidente. Nadie se lo discute. Y indulta, bueno, el último indulto conocido fue el del famoso financiero Marrich. Entonces, esa figura del derecho de gracia se arrastra históricamente. Pero en sí mismo es una violación del principio de separación de poderes, si la tiene el gobierno. ¿El gobierno es poder ejecutivo? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí. ¿El juez es juez, no? Sí. ¿El juez te condena, no? Sí. Y tú, que eres el poder ejecutivo, te pones encima del juez y dices, tú habrás condenado, pero yo perdono. Eso correspondía al rey, históricamente, no al poder ejecutivo. Entonces, es una patología. ¿Existe en todos sitios? Sí. ¿Con ciertas garantías? Sí. ¿Pero existe? Sí. ¿En el jefe del Estado o en el gobierno? Cuidado con la pregunta. Cuidado con la pregunta. El jefe del Estado está por encima del Ejecutivo y del Judicial, ¿no? ¿Quién tiene la llave? Esta es la clave. ¿Qué dice la Constitución española? Eso es para otro momento. Lo que dejo con el interrogante. ¿Cómo sigue? Echaremos un vistazo, evidentemente, y analizaremos también. Y estaremos pendientes de lo que vaya a escribir usted precisamente sobre ese asunto. Es muy importante, ¿sabes? Porque se está confundiendo la opinión de una manera... Bueno, pues es importante que la gente lo explique, ¿no? Los que saben de verdad de esa materia, ¿no? Por cierto, ¿cómo sigue la actualidad política de este país? ¿A distancia? Con preocupación, o con esa distancia que dice, pero yo no sé si le preocupa el contexto en el que viva ahora Verás, mismo yo creo España. que... No le hablo solo de la pandemia, le hablo la pandemia ha generado un caos económico descomunal, ¿no? Incluso unas consecuencias mentales. Me gusta mucho ese tema. Tengo muchos amigos psicólogos y ha dejado muchas secuelas, ha arruinado muchas empresas, pero eso, siendo importante, yo personalmente no me gusta, no soy nada trágico, nada trágico, ¿no? Como buen gallego, no me gusta la tragedia. Pero el momento que está viviendo España es muy importante. No solo está en juego cómo nos vamos a estructurar desde el punto de vista de la unidad de España, que guste o no, está en juego. Y si alguien se cree que con indultar a los independentistas se va a corregir el independentismo, es que hemos metido en la polémica a la monarquía y al rey. ¿Nos damos cuenta de lo que hemos hecho? ¿Nos damos cuenta que hemos llevado las cosas a un extremo que si se indulta va a haber un lío? Y si no se indulta, va a haber otro tipo de lío. Yo estoy muy preocupado. Y toda esta situación política coincide con una situación económica subyacente mala. Muchos pequeños empresarios han desaparecido. Tenemos una revolución digital encima de la mesa que va a hacer que muchísimos negocios no tengan sentido y no se está preparando la gente para los nuevos negocios. Pongo un ejemplo muy concreto y es una tontería. El otro día me decía un taxista, no, es que mi enemigo es el Cabify. Digo, no señor, su enemigo es el taxi sin conductor, que en Oregón ya existe. Los camioneros. Ya hay camiones que trasladan las frutas y las verduras. Como no tienen conductor, no tienen que parar a dormir.
Vamos a una revolución descomunal desde el punto de vista de la forma de vida y de la estructuración de la economía. Y mientras tanto, en vez de estar atentos a eso y a ver cómo destruimos unos fondos que vienen de la UE, estamos concentrados en que si se le indulta, que si el independentismo, que si el otro. Se está desenfocando el problema de España, pero desenfocando gravemente. Yo hoy en la comida decía que me interesaban las guerras mundiales, pero no la guerra. Me interesaba qué pasaba en las tertulias, en las conversaciones, en las familias, poco antes de que se declarara la guerra. ¿Eran conscientes de que iba a haber una guerra? ¿Somos conscientes de que tenemos en España una situación económica problemática? ¿Somos conscientes de que hay un montón de jóvenes que tienen que luchar por sobrevivir? ¿Somos conscientes de que la revolución digital va a alterar el modelo económico de base? ¿Estamos trabajando en eso? ¿O estamos envueltos en unas polémicas de, si tú dices sí, yo voy a decir que no? Hemos entrado en una dinámica política que lo que está es obstaculizando la vida de la sociedad. ¿La sociedad civil es consciente? ¿Somos conscientes de que nos la estamos jugando? ¿Somos conscientes que no podemos soportar una sociedad que no es capaz de dar una salida a la gente joven? No es capaz. Punto. ¿Somos conscientes? Entonces estoy muy preocupado. Habla usted de que la posible solución está en redirigir el foco de atención, entiendo, pero todo pasa también por cómo se gestiona un país, ¿no? Yo no sé si en este país sobran políticos, sobran autonomías, sobran de alguna manera cargos o no, es un país que hemos construido y maximizado así. Nosotros hemos ensayado ya a lo largo de la historia de España casi todo, ¿no? Hemos ensayado los modelos federales, los modelos confederales, los modelos cantonales, etc. Por supuesto que sobran sector público, por supuesto que sobra sector público, por supuesto que falta sociedad, por supuesto que la gestión de lo que es el modelo... Hemos tenido una pandemia, ¿no? Sí. Bien, ¿esa pandemia qué ha hecho? Destruir la economía, por lo menos en una gran medida, sí. ¿Quiénes son la economía? Los empresarios, sí. ¿Cómo se restaura economía? Con los empresarios, sí. ¿Quién está administrando los fondos? ¿Los empresarios o los políticos? Pero usted que sabe de economía, hijo mío de mi vida, usted como político lo que tiene que hacer es crear el marco dentro del cual yo me mueva, pero no me enseñe usted a mí qué es lo que tengo que hacer con las empresas, ¿verdad que no? Le enseño yo a usted lo que tiene que hacer con el no sé qué, que por cierto le podía enseñar, Entonces, hay que focalizar, hay que darle a la sociedad el protagonismo. Si una economía ha sido afectada por la pandemia, quien tiene que afectarla significa destrucción de empresas. Pues para recomponerla necesitamos empresarios y no políticos. Pero como el sistema hace que sean los políticos los que tengan la sartén por el mango y el mango también, pues aquí tenemos una clase empresarial que de vez en cuando dice algo, pero muy poquito, porque sigue existiendo miedo al poder y porque hay demasiados empresarios que viven todavía del sector público. Tú cállate, no vaya a ser que nos quiten eso. Porque la agencia tributaria se ha convertido en la moderna Gestapo. Y como digas no sé qué, te mandan a los inspectores de Hacienda, que con una ley que tiene unas atribuciones monstruosas, primero te embargan y luego a discutir. Y cuando te da la razón un tribunal, si te la da, ya estás quebrado, porque estás 5 años con los fondos. No te estoy hablando de teoría, te estoy hablando de realidades de lo que está pasando en España. Y o nos ponemos en un país moderno. Aquí hemos sustituido el absolutismo monárquico por el absolutismo político, pero es que lo que no hemos es cambiado el absolutismo. ¿Hay cantera en España política para regenerar esto? No sé si la ve. ¿Cantera política? ¿Cantera política? Bueno, ¿cómo va a haber cantera política? Vamos a ver, ¿cuál es el modelo español? El modelo español es que tenemos un Estado. Muy bien. ¿Cómo se llega al Estado?
a través de los partidos. ¿De otra forma se puede llegar? No. O sea, para llegar a ser administrador de la cosa pública hace falta estar dentro de un partido. Sí. Coño. ¿Y cómo se entra dentro de un partido? Afiliándote. Y después de afiliarte, ¿cómo subes? Ya lo sabemos. Entonces, como el sistema es el sistema, se llega a la clase política con intereses cruzados, con compromisos previos y dentro de un magma de gente muy estrechito, que es la gente de los partidos. ¿Hay cantera? Me pregunta si hay cantera. Deduzco que por lo que dice, el nivel de competencia, ¿no? de esa gente no es el homologado, digamos, con respecto a la sociedad, ¿no? En la que vivimos. Es posible que haya, por ejemplo, empresarios que han sabido hacer las cosas, que lo han demostrado, que han creado sus empresas o que han administrado entidades financieras, lo que sea. ¿Ministro de Economía? ¿Cómo? ¿De qué sabe ese empresario? De eso, ¿no? Sí. ¿Tú has visto algún empresario potente, ministro de Economía? No. Pero sin embargo, a lo mejor un historiador de Bellas Artes, si me encanta, sí. Oiga, vamos a ver, ¿no? ¿Esto cómo es? Aparcamos un momento la política, si le parece, porque quería preguntarle por usted, precisamente, ¿no? Por cómo vive ahora. Decía que ahora ya una etapa mucho más integrada, ¿no? En Andalucía, añorando también la tierra, que eso es muy de gallegos también y muy de españoles, al fin y al cabo. ¿En qué le ha cambiado a usted la vida desde... a ver, no sé si se puede decir, usted se ha jubilado de alguna manera de acciones empresariales, ¿no? Y de la vida un poco pública en cierta medida, ¿no? En mucha medida. ¿En qué le ha cambiado la vida y si es mejor la que tiene ahora que la que vive cuotas antes? De felicidad. Vamos a ver, la felicidad es como la justicia. La felicidad sigue siendo una aspiración, ¿no? Es algo que nos ganamos a pulso todos los días, ¿no? Uno de los atributos de la felicidad es la tranquilidad. Y la tranquilidad con uno mismo. Cuando a ti te remuerde la conciencia, vas a ser cualquier cosa menos feliz. Claro que para que te remuerda la conciencia hay que tener conciencia. Y no todo el mundo tiene ese atributo. Bueno, y saber que has hecho algo mal, ¿no? Que has podido hacerlo, ¿no? Las dos cosas. Pero tienes que tener conciencia. He conocido a mucha gente sin conciencia. Yo estoy con otra calidad de vida, me he convertido en un observador, no quiero ningún tipo de protagonismo activo. Veo, pienso, medito, tengo mi relación personal muy estable, mis hijos están estupendamente, a pesar de tantos pesares. Tengo 3 nietos que son la bomba atómica. Y miro para atrás y digo, soy un privilegiado, tío. Mario, eres un privilegiado. La vida me ha dado todo. Todo me ha dado. Me ha dado el sabor amargo de la traición, de los mejores amigos. Me ha dado el sabor dulce de la grandeza de mis muy buenos amigos. Me ha dado inteligencia, me ha dado voluntad, me ha dado capacidad de resistencia. Me dio una mujer espléndida y luego murió. Me enseñó a soportarlo. He visto a mis hijos en prisión injustamente y he sabido soportarlo. No tengo ningún cáncer en el alma. No tengo ni odio ni venganza. ¿Por qué? No tengo odio ni venganza porque me considero un privilegiado. Me asomo por las mañanas al valle del Viar, veo al fondo Sierra Morena y por las noches el Añil, y digo, te habrán metido en prisión, pero hay que ver lo privilegiado que eres. No tienes ninguna enfermedad, que yo sepa. Estoy bien. Estoy dando gracias a Dios y en el fondo a todos los que me han hecho esto, también les doy las gracias. Porque me han permitido saber cómo soy y disfrutar hoy de una manera diferente. Muy religioso el sentimiento de alguna manera que nos manifiesta. No, usted ya le viene, ¿no? De casta le viene al galgo, porque ya en Marista yo creo que allí ya le... Religioso, verás. Digo por cómo lo ha expresado, ¿eh? Sí, te voy a decir.
yo tengo un sentido de la trascendencia del ser humano. Yo no me creo que esto sea una estructura corporal y que hayamos nacido en este mundo pues para comer, orinar, defecar y fornicar. Y que luego de repente eso se disuelve, se destruye y hasta luego Lucas, como diría mi amigo chiquito, ¿no? No es eso. Si fuera eso sería trágico, absolutamente trágico. Uno de los grandes problemas por el que estamos atravesando en esta posmodernidad es la moral laica, ¿no? Una moral sin un sentido de trascendencia, ¿a dónde te lleva? Al desierto moral. ¿Qué razón hay para hacer el bien y ocultar el mal, ¿no? Luego, por encima de eso, es decir, una vez que te autorreconoces en una dimensión espiritual, que yo ahí me autorreconozco, es que yo miro arriba y lo veo claro. Hay una pregunta que le hicieron al suizo, hombre, ¿cómo se llama ahora mismo? Este gran psiquiatra suizo. Bueno. ¿Víctor Frank? ¿Perdón? ¿Víctor Frank? No, Víctor Frank no, Víctor Frank es el hombre en busca de destino, no. ¿Cómo? Bueno, es grandísimo, enorme. Y entonces el periodista, intentando apretarle, le preguntó: oiga, doctor, ¿usted cree en Dios? Fíjese que le iba a preguntar si habla mucho con Dios usted, le iba a preguntar ahora. Y él le dijo: no, yo no creo en Dios, yo le conozco. Es decir, yo siento la dimensión espiritual del ser humano, la siento. Luego ya, si esa dimensión espiritual la vuelcas en el budismo, en el catolicismo, en el cristianismo, en el protestantismo, eso ya depende de cada uno. Yo no practico ninguna religión concreta más que me siento cristiano. Es mi contexto cultural en el que he nacido, en el que he vivido, ¿no? Le iba a decir eso, ¿no? Si habla con Dios de vez en cuando, no, o reza, o dejó de rezar. Sé que rezaba. Sí, rezar sí, pero rezar es estar en silencio. El que pide, no reza, pide. Rezar es, en el fondo, es dar las gracias por existir, ¿no? Dar las gracias por ser. Reconocer la superioridad. Y eso se tiene que hacer en silencio. Hay una película maravillosa que se llama El silencio. Yo he vivido en un monasterio cisterciense tiempo, y he vivido en silencio. En el silencio hablas contigo mismo. ¿Se parecía ese al de la cárcel antes que hacemos solución? ¿Hay mucho silencio en la Lo que prisión? pasa es que el silencio de la cárcel es un silencio que se rompe de una manera descomunal, ¿no? Porque hay ruido, o sea, las puertas al abrirse chirrían, los goznes chirrían. Hay gritos de los funcionarios y de las guardias civiles y tal, y por las noches los presos gritan. Entonces, en la cárcel no hay silencio. La cárcel es el imperio del ruido. En el monasterio, tú sabes lo que es encontrarte a las 10 de la noche con un frío espantoso por un sitio y un pasillo y ver un monje que viene encapuchado y pasas a su lado. Y no irle. Y no dices ni chispa. No te queda más remedio que hablar contigo mismo. Y hay un dicho que dice: quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Le preguntaba antes, por echar un poco la retrospectiva, nos quedan pocos minutos para acabar este espacio. Bueno, pedimos disculpas porque algún móvil se cuela y tampoco pasa nada. No pasa nada. Y la vida es así, incluso es el suyo vida, que está pendiente además de... No, a mí me suena el cacharro. El reloj, ¿no? Que ha cambiado, por cierto, ¿no? De sí, reloj. Usted era mucho de relojes, ¿no? Que es un rollo patatero que te dice la salud, la alegría, la pena. Esta casa, hombre. Le decía, cuando usted mira, no sé si tiene tiempo de mirar fotografías, usted era un hombre de revista, quiero decir, un hombre admirado en una época, sí, que llegó a lo más alto y que luego, bueno, pues le preguntaba, le decía al principio de la entrevista que recuperásemos un poco esa figura que usted ha construido o que han construido sobre usted, ya sea sí, positiva o de manera negativa, ¿no? Cuando usted echa la vista atrás, ¿y se reconocen en aquellas fotografías y se arrepiente de algo? No, verás, mira, yo siempre decía, en aquella época, es muy, muy raro que tú en aquella época encuentres una entrevista mía. No daba entrevistas alguna vez y tal y tal. Pero lo que se hizo fue
que apareció un tío de 37 años, presidente de banco, ¿esto cómo es? Y de repente, aquello estalló. Como encima el tío no era ni paralítico ni horrible, pues entonces, bueno, y como se le ocurrió la genial idea de usar, igual que su padre, gomina, pues aquello era bueno, no me digas tú, aquello es que tenía todos los ingredientes, y esos ingredientes los convirtieron en un mito. Y empezaron a inventar historias y cosas muy curiosas y tal cual. Y yo lo veía a distancia y le decía a mis hijos, una cosa es el personaje y otra cosa soy yo. Al poco de, yo te voy a decir cómo lo aprendí eso, al poco de estar en Banesto, yo estaba harto. Y me gustaba el flamenco, que le voy a hacer, hombre. ¿Y le sigue gustando? Y me encanta. Y le dije a un amigo mío, vámonos. ¿A dónde vamos? Vámonos a escuchar un poquito de flamenco a un sitio y tal. No, pero es que no puedes ir a ningún lado. Bueno, hay uno que me han hablado que hay muy poca gente. Allí nos fuimos. Y yo estaba en la barra. Y apareció un chaval de tu edad, más o menos. Se me queda mirando. Luego le diré yo mi edad también. Luego le diré yo mi edad. Vale. Se me quedó así mirando y me dice, ¿tú eres él? Y le digo, yo, ¿qué coño? No, pero es que he visto que llevas el mismo cuello de camisa. Le digo, este tío está mal de la cabeza. Y lleva los mismos zapatos. Y el nudo de la corbata. Entonces me di cuenta que los medios de comunicación habían fabricado un mito. Sí, lo construyeron. Y me acojoné, porque me podía quitar la vida. Me podía quitar la vida. Si yo me confundía con el mito, yo era hombre muerto. Y me defendí. Y dejé que el mito viviera. Y me hacía mucha gracia. Y le comentaba a mis hijos, fíjate lo que dicen. Por ejemplo, decían, le gusta matar perros. Joder, a mí me encantan los perros, pero daba igual. Todo lo que decían me daba igual. Era el personaje. Yo era yo. Y ahora cuando lo miro, pues lo veo. Pero hay un caso, verás, mira. No ha habido en la historia de España un tipo tan mitificado, fuera de políticos, ¿no?, como el personaje Mario Conde. Ni tampoco un tío tan atacado y tan vituperado y tan insultado como Mario Conde. Entonces tú dices, caramba, y en Mario Conde, este que está aquí sentado, ¿qué tal? Pues este Mario Conde va por la calle y le paran para hacerse fotos, y va a la feria de Villaverde del Río, que anda que no hay gente allí, y le paran para hacerse fotos. Y jamás nadie le ha dicho una palabra más alta que la otra. Al revés. Y un chaval de 16 años ahora venía y recibo mails. ¿Qué ha pasado? Que no se lo han tragado. Aparte de que en un momento determinado quienes hacían esto eran más o menos buenos, porque se creían que la clase política era buena. Entonces lo dice el bueno, pero es que ahora la clase política ya no son los buenos. Y entonces lo que haya hecho la clase política ya lo ponen en duda. Pero yo te desafío a que vengas conmigo al sitio que quieras, donde hayan 3 millones de personas, con que uno diga algo, y lo lógico es que lo dijeran. Un ministro del gobierno muy conocido me decía un día cenando, joder, yo tengo que salir a la calle con casco moto para que no me apedreen, y tú sales y te aplauden. ¿Eso cómo es? La separación entre la persona y el personaje. Tú sabes que persona era la máscara que usaban los griegos para el teatro. Pues la persona está ahí. La persona personaje. Y la persona de carne y hueso está aquí sentado contigo, hablando, ahí lo tienes. Pues fíjese, y no tenemos mucho más tiempo, pero podríamos estar mucho más. En cualquier caso, le invitamos a que venga a Córdoba con más con más tiempo todavía, hombre. Incluso con más tiempo, porque puede venir también, ya no solo a la feria, pero hay patios, en fin, yo sé que conoce. Me ha la invitado ciudad. una amiga mía, sí, que es directora de banco, y me invitó a los patios y no pude venir. Y me han dicho que es una preciosidad. Pues tiene usted el mes de mayo del año que viene, si quiere, para poder reconocerlo. Y no solo en la capital, sino que también le sorprendería en la propia provincia. Mario Conde ha estado con nosotros en este programa especial que hemos hecho, un programa que hemos hecho también, bueno, gracias a la excusa de que ha podido venir a Córdoba
a presentar, estar presente en esta serie, estas obras completas, en este caso de Julio Merino, las novelas de la Reconquista, que bueno, que tienen una pinta divertidísima. Usted además que ya la ha leído, esas obras completas de Julio Merino, también junto con la coautora Pilar Redondo, bueno, pues llevan escritas obras precisamente sobre la época. Es muy gordo, y se ve ahí, asusta, bueno, pero luego es divertido, porque, bueno, Merino tiene una imaginación que, bueno, que es que no te paras de leer. Pues ha sido un placer tenerle con nosotros aquí en Una Mezquita, que haya accedido a esta entrevista, que haya venido a Córdoba, insisto, que no le pilla muy lejos y puede venir cuando quiera. Estoy en una hora de Los Carrizos, de donde vivo yo, una hora, nada más. Ahora le diré yo también algún sitio precisamente, porque también conozco bien esa propia zona. Ah, qué bien. Le decía que ha sido un placer tenerle con nosotros en Una Mezquita, que le deseamos mucha salud, sobre todo también ese familiar que hacía ilusión al principio, que siga viviendo con esa vitalidad que demuestra y que tenga mucha suerte en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Y ahora dime la edad. ¿Perdón? ¿Me has dicho que me ibas a decir la edad? Pues mira, tengo 41. A ver, pues ya está. Venga. Un poco mayor de que se... Yo creía que era menos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso me dicen. Bueno. Sobre todo por lo de chaval, se lo agradezco por lo de chaval. Gracias. Bueno, pues gracias también a todos ustedes por estar aquí en este impasse que hemos hecho intersemanal para, de alguna manera, suplantar un espacio potro que volverá también la próxima semana aquí a esta cadena. En cualquier caso, ya saben que pueden seguir muy atentos a los servicios informativos y a toda la programación que tiene esta casa, donde se puede divertir, por supuesto se puede divulgar, se puede entretener y ustedes lo pueden disfrutar. Gracias por estar ahí, procuren ser felices. Adiós.